eso nunca progresa. Doctor Elizondo Mayer Serra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, ¿cómo te va? Ayúdanos a seguir leyendo este tema anunciado hoy por la Reserva Federal de incrementar 1/4 punto porcentual las tasas. Sigo sin entender por qué, si otras monedas se devalúan frente al dólar, ¿por qué el peso no? Ese es el dato muy interesante, Pepe. Yo creo que tiene que ver con que hay muchísima más certidumbre ahora en el mercado mexicano. Una vez se queda claro que suben las tasas de Estados Unidos, cuánto suben, y mañana vamos a ver al Banco de México subiendo en la misma proporción para mantener el diferencial. Puede ser hasta medio punto, ¿no? Podría ser medio punto, pero yo creo que después de cómo reaccionaron uno de los mercados, será 1/4 de punto. Igualito que los Estados Unidos, entre 1/4 punto y medio punto. ¿Por qué? Pues porque el Banco de México tiene margen de maniobra. Los otros bancos centrales ya habían tenido que subir, o muchos de los otros bancos centrales, subir las tasas de interés para tratar de contener las presiones devaluatorias. Como por ejemplo Brasil. Brasil, por ejemplo, que trae además un problema de inflación, de déficit, de riesgo político gigantesco, que no sabemos si la presidenta va a aguantar el desafuero que le van a plantear el año entrante. En el caso mexicano, a pesar de la caída en el precio del petróleo que nos dio ese empujón final, el petróleo también se recuperó un poco. Yo creo que el peso mexicano está más vinculado al petróleo hoy que a las tasas de interés, y veremos mañana a un banco central mexicano, el Banco de México, simplemente manteniendo el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, de tal suerte que quienes prefieren ganar un poquito más de interés respecto a las muy bajas tasas de Estados Unidos, las bajas mexicanas pues no lo son. Se puede tanto. venir para acá, sí. Se pueden venir, ganar un poco en el margen y con ello darle un poco mejor de rendimientos ahorradores. Entonces realmente quitó la incertidumbre, ya subieron, era un anuncio pues ya muy previsto, Pepe, ya todo el mundo lo había dado por descontado, te quitó la incertidumbre de que no lo fueran a hacer y siguiéramos esperando a Godot, se dio. Falta una pregunta muy importante: ¿qué va a pasar el año entrante? Esto es simplemente una medida que cambia la tendencia y pasamos a la primera subida de tasas en casi 10 años, que en ese sentido es histórica. El año entrante, ¿cuánto más podrán esperar? Algunos analistas piensan que 0.25 cada trimestre, de tal suerte que la tendencia a la alza sería constante pero suave. Si tú compares con subidas de tasas de otras ocasiones donde han subido mucho más abruptamente, 1% sería bastante leve, pero algunos incluso piensan que con estos niveles de inflación tan bajos, pues podría ser simplemente subir las tasas para que ya los mercados descansen, pero no va a venir un verdadero apretón monetario, porque las condiciones en la economía de Estados Unidos siguen estando bastante apretadas, y en particular, como decía, pues la inflación está muy por debajo de la inflación a la que aspira el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que es del 2%. Tú me dirías, ¿por qué es malo que la inflación sea más bajo? Porque cuando entras en la zona de deflación, o sea, precios que se hacen, es decir, productos cuyo precio baja, y el consumidor dice, bueno, si ya bajaron hoy, mejor me espero para consumir una semana más a ver si se pone más barato, como la canción. Y entonces entras en un círculo recesivo donde el consumidor pues aguanta hasta que necesita comprar algo porque espera que se ponga más barato. Y hay muchas presiones deflacionarias, Pepe. El petróleo ha caído prácticamente 70%, pero también el cobre, el acero, casi todas las materias primas, algunas excepciones como el litio que se usa en las baterías, que tiene una demanda extraordinaria nueva. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es una relativa normalización de una política monetaria de Estados Unidos que se aprieta un poco, pero yo no veo un cambio dramático el año entrante. Ayer hubo la tercera etapa de la ronda 1 para la licitación petrolera. Ayer dábamos la nota con detalle. En resumidas cuentas, parece que resultó un gran éxito después de que la primera etapa de la ronda 1 fue un rotundo fracaso. La 2 más o menos se equilibró y ahora la 3 resulta un gran éxito. ¿A qué lo atribuyes? Mira, Pepe, primero la naturaleza de lo que se estaba concursando, de lo que se estaba licitando. ¿Qué se estaba licitando ayer? Si hacemos la historia. En la 1.1, sí, lo que se licitaron fueron campos que había que explorar para definirlos adecuadamente. O sea, riesgo. Por tanto, involucraban mucho más riesgo. Campos medianos, importantes, pero no gigantes,
de los cuales no se tiene bien definido la geología A ver, todavía. con la reforma energética, Petróleos Mexicanos tuvo la oportunidad de decir, yo me voy a deshacer de esto, esto y esto, pero me voy a quedar con esto, esto y esto. Un poquito distinto. De hecho, qué bueno que vamos a los fundamentos. En la reforma energética, lo fundamental es que el petróleo sigue siendo los mexicanos, Sí. lo sigue administrando el Estado. La única diferencia es que antes el Estado tenía un solo vehículo para explotarlo. Pemex. Ese vehículo se llamaba Pemex. La reforma dice, Pemex le vamos a seguir, le vamos a dar las asignaciones que ya estaba explotando y le dio prácticamente todas las que pidió, pero las nuevas vamos a asignarlas al mejor postor. Pemex podría ser uno de estos postores. Las que no quería Pemex y las nuevas. Exacto, unas cuantas que Pemex no quería, unas cuantas que Pemex quería, pero la Secretaría de Energía o sea, la Comisión de Hidrocarburos no se los dio, y las 3 PEC son las que sabemos que por ahí andan, pero no sabemos realmente las potenciales, que no sabemos realmente el nivel y tenemos que empezarlas a definir. Entonces lo que hizo la Secretaría fue de Energía junto con la Comisión de Hidrocarburos, una primera ronda exploratoria, complicada, le fue mal, hubo solo una empresa. ¿Por qué? Que se ¿Porque dio puso a vender muy caro? Primero porque fue caro, el mínimo, digamos, son reglas, varía de licitación en licitación, pero aquí, si recuerdo bien, era de utilidad compartida. El gobierno puso como meta por lo menos recibir el 50% de la utilidad. Varias compañías se quedaron ligeramente por debajo de 40. Además, el gobierno no hizo público ex ante, antes de la licitación, que esa era su meta, y una que fue Sierra Oil Gas se quedó un poco arriba y se lo asignaron. ¿En qué sentido fue un éxito la 1.1, Pepe? Creo que lo que explica el éxito actual fue muy transparente. Quedó claro que este no era un mercado de negociaciones, de favores políticos. Tú lo pudiste seguir ayer en el streaming de tu computadora. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Proceso largo, pero detallado, cuidadoso. Se iban abriendo los sobres enfrente de todo el mundo. No hay margen de negociación. Entonces el mercado, los postores aprendieron, y en la 1.2, que se licitaron campos terrestres y en aguas someras, que ya se conocen, o sea, son para explotación, ya no tienes que explorar, hubo más interés. El gobierno cambió algunas reglas, entre otras dijo, el mínimo que yo quiero de compartir de utilidades es tanto, y los menos del 50. Mucho menos del 50, fueron muy abajo, y de hecho una se fue al 50% en internacional. Hubo mucho interés. Son campos que se conocen, de costos de producción relativamente bajos, pero son grandes todavía, son para empresas con mucho capital, con mucha experiencia, los jugadores intermedios del mundo. Y ahora, la 1.3 son los chiquitos. Son campos chicos, es la morralla. Terrestres, ¿verdad? Son todos terrestres, campos muy conocidos, que producían poco, pero producían, que para Pemex, con todo su aparato corporativo y rigidez para tomar decisiones, era muy difícil hacerlos rentable, pero que tienen potencial. Y hay muchos jugadores que quieren aprenderle a este negocio. Son campos cuyo costo de extracción puede estar por abajo de los 10, 15, 10 dólares. Aún estos precios pueden ser interesantes. Y se asignaron todos. Y se asignaron con unas reglas de compartir, de regalías sobre la parte adicional que se pudiera obtener de ganancia, muy buenas, algunas por 80%, y que sea lo más asombroso para el propio gobierno, se asignaron las de gas. Yo creo que el gobierno, lo dijo el secretario en una entrevista, ya había supuesto que las de gas pues no iban a tener postor estos precios, y lo tuvieron. Ahora la duda es, a estos precios, ¿son rentables estas asignaciones? O sea, lo que pensemos que todos los actores son varios, están locos y no hicieron bien su trabajo, yo creo que lo hicieron, y que seguramente vamos a empezar a desarrollar una industria nacional que empezará pequeña, pero que podrá ir creciendo, que es la experiencia colombiana y brasileña, Pepe. Esto fue lo que pasó ayer, y lo que se considera, lo dijo el presidente de la República, lo dijo el secretario de Energía, un verdadero éxito. 20 de las 25 áreas que se licitaron fueron adquiridas además por compañías nacionales. Exacto. Esa fue digamos, el resultado de la tercera etapa de la ronda 1, que fue la más exitosa. ¿Qué va a seguir después? Aguas profundas, que ese realmente... Eso ya es la cara. Es palabras mayores. Palabras mayores. Ahí sí estamos hablando. Primero hay que decirlo, ¿por qué estos precios es atractivo? Pues porque los costos son bajos y sigue siendo rentable. En aguas profundas es un problemón. A estos precios, aguas profundas no funciona. Aguas profundas, que es lo que sigue, que hay 2 zonas de aguas profundas, una en el sur
digamos, enfrente más o menos de Veracruz, un poco muy hacia adentro, y la otra en el área del Perdido, muy al norte, en el Golfo de México, muy cerca de Estados Unidos. Esas dos áreas, no sé cuál vayan a licitar primero, si las dos o solo una. En la más del norte, que está cerca del Golfo de México de los Estados Unidos, se conoce bien la geología, algo explorado y sacado ya Pemex. ¿Es lo que se llama el hoyo de Dona? Exactamente. Algo se ha explorado y algo ha sacado Pemex, aunque todavía sin rendimiento comercial. Es muy complicado porque este precio no es rentable. La pregunta es, estas compañías en 10 años, ¿qué precio esperan que haya? Y si creen que el precio va a ser 60, 70, es una geología muy interesante. Te invitaremos pues a que nos guíes cuando se dé la siguiente licitación. Encantado, Pepe. Gracias. Gracias. Pepe. Gracias. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra nos permite una pausa. Regresamos con más información.